Muy buenos días, tardes y noches a todos los que nos observan. El día de hoy como grupo tenemos el placer y el privilegio de presentar nuestra charla acerca del pago por consignación y su proceso. Esta figura jurídica nace en la antigua Roma, donde parte nuestro derecho, y en ese momento, cuando el acreedor no quería recibir la cosa debida, el deudor tenía la posibilidad de entregar la cosa debida en el templo. Años después, nosotros cambiamos el templo por el Tribunal de Justicia, facilitando la entrega al deudor y continuando con esta práctica. Vamos a ver en qué consiste la definición de esto. Recordemos, el pago por consignación es nada más y nada menos que el depósito de la cosa debida ante la autoridad judicial a disposición de ¿quién? Por supuesto, del acreedor que se ha negado sin justificación a recibirla por X o Y motivo. Pero debemos tener en cuenta que esto solo puede darse si la deuda está vencida o si hay mora. ¿Ok? Continuando con esto, podemos ver que los casos donde procede el pago por consignación se da: 1. Cuando el acreedor está ausente o incapacitado para recibir el pago, en el momento que deba hacerse. ¿Qué significa esto? Significa que, basándonos en el artículo 47 del Código Civil, si el acreedor por X o Y motivo no puede estar o se declara ausente, el Ministerio Público da la facilidad al deudor de poder entregarlo en el tribunal para cancelar la obligación contraída. Luego vemos cuando varias personas pretenden tener derecho a cobrar. ¿Y qué es esto? Esto sucede cuando hay muchos acreedores y hay un deudor. Para evitar que el deudor entregue la cosa debida al acreedor que no es, se facilita al tribunal para que éste lo presente y allí, posterior a haberlo entregado, el acreedor real va y retira la cosa debida, evitando que haya malos entendidos. Cuando se haya extraviado el título de la obligación, esto sucede, y debemos tener en cuenta esto, que en este caso la ley quiere proteger al deudor para que no se aventure a entregar de forma indebida, ¿ok? Esto también lo vemos cuando entregamos, el deudor entrega al notario, el pago al notario. Esto sucede cuando se acude al notario para que redacte y envíe su nombre al acreedor con una acta de ofrecimiento de pago y consignación por parte notarial, ¿ok? Y finalmente, cuando el acreedor es desconocido, y esto se entiende más que claro, porque es cuando el deudor no sabe a quién tiene que entregar la cosa debida, a qué acreedor lo tiene que entregar, por ende lo entrega en el tribunal y posterior a eso el acreedor va y lo retira. Los intervenientes del proceso de pago por consignación. Para esto hay que enfocarnos dentro de lo que es una obligación. Va un deudor que debe una prestación a favor de un acreedor, por lo tanto va a haber un deudor y un acreedor. Seguimos con la otra figura, que sería un juez, que llevaría el proceso desde principio a fin. Un depositario, que será el responsable del depósito de los bienes según lo establezca el juez. Seguimos entonces y vamos con el proceso en sí de pago por consignación, que como lo podemos ver está en un flujograma que pudimos realizar gracias a los contenidos de nuestro Código Judicial. Vamos con el primer paso, que es la presentación de una solicitud ante el tribunal. Esta debe ser presentada por el deudor o un tercero que esté aprobado por el deudor. Esta debe contener los motivos claros por los cuales se quiere realizar la consignación. Como lo dijo mi compañero Elías, por ejemplo, puede ser que el acreedor no quiera aceptar la cosa por motivo injustificado. En esta se debe tener clara la especificación de cómo procede esa obligación, si es de hacer, de no hacer o es de dar. Bueno, cuando ya aceptada esta solicitud, pasamos al punto número 2, en el cual se pone a disposición del tribunal la cosa debida. Y este nos introduce inmediatamente al punto 3, que vamos a ver las características de los bienes. Si el bien es dinero, si el bien es un bien mueble o si se trata de la ejecución de un hecho. Si se trata de dinero, se necesitará la presentación de un certificado de depósito judicial que es pedido por el Banco Nacional para que el deudor pueda hacer la consignación en una cuenta del banco.
Cuando vamos al depósito de bienes muebles, el juez declarará a una persona como depositaria para que el deudor vaya y entregue los bienes en el día y la señalada. Cuando nos referimos a la ejecución de un hecho, estamos hablando de que en este punto deudor y acreedor deben estar de acuerdo en el pago y en la forma de realizar este pago. Ya finalizado este paso, el paso número 3, seguimos el paso número 4, que es la notificación al acreedor. En este punto, el acreedor tendrá un término de 5 días para dar una respuesta. En el caso de que éste la acepte, el juez declarará extinguida la obligación y se entregará la cosa a su acreedor. Pero esto no acaba aquí, porque hay una serie de complicaciones. Puede ser que el acreedor no acepte la cosa o no responda, o no sea hallado, desconocido o incierto. En el caso de que no acepte, tendrá 2 modos de proceder. Si hay de acreditar algún hecho, se abre el proceso a prueba y se abre un juicio ordinario. Pero en el caso de que no hay de presentar ninguna prueba, entonces se fallará dentro de 3 días. Estos mismos 2 casos va cuando hay varios acreedores y no se ponen de acuerdo a la cuantía que cada uno debe cobrar. La siguiente arista sería en el término de los 5 días el acreedor no da una respuesta. En este caso, el juez declarará extinguida la obligación y se pondrá a disposición del acreedor la cosa debida para cuando él quiera retirarla. Y la última de estas es que el acreedor no ha sido hallado, es desconocido o incierto. En este punto se le emplazará por edicto y en el caso de que no aparezca, se nombrará un defensor que siga en el proceso desde el punto 4. Esto sin perjuicio de cuando el acreedor aparezca pueda decir que la consignación no fue bien hecha porque era de mayor cuantía. En ese caso se abriría el proceso nuevamente en el punto 4. Antes de pasar al siguiente tema, es importante resaltar que el proceso que se ve en verde en el centro es el proceso habitual del pago por consignación. Ahora, a continuación, veremos lo que serían los efectos del pago por consignación, que estos están en nuestro Código Civil en el artículo 1093. Por lo tanto, con esto el deudor se liberará de pagar nuevamente. El deudor no tendrá la responsabilidad de pagar intereses desde el momento en que se realizó la consignación y el deudor se liberará de la responsabilidad de perder la cosa debida. Yo quiero hablarles sobre la jurisprudencia, recapitulando en primer lugar lo que mencionaba mi compañero David, y es que una de las posibles complicaciones que pueden darse en el pago por consignación es que al momento de ser notificado, el acreedor se niega a aceptar la cosa que su deudor trata de consignar en el tribunal a su favor. Cuando esto sucede, ¿verdad? El hecho de no aceptar entonces abre a disputa el proceso de pago por consignación. Bien, en una jurisprudencia del año 1995, el primer Tribunal Superior de Distrito Judicial determinó que el juez acuo, esto es, el juez que conoció de la causa en su momento, actuó de forma incorrecta. ¿Por qué? Porque el acreedor se niega a aceptar el pago por consignación, intenta alegar pruebas, pero el juez lo que hace es que en lugar de abrir el proceso ordinario, el proceso sumario como mandata la ley, como lo establece bien claro el Código Judicial, lo que hizo fue mezclar la disputa por la titularidad de un derecho que supone un proceso contencioso con el pago por consignación en sí mismo, que es un proceso no contencioso. Y esto, por supuesto, no es admisible. Nuestra segunda jurisprudencia es una sentencia civil de la Corte Suprema de Justicia del año 2015. Aquí necesitamos retomar nuevamente otro aspecto que es muy importante, y es el hecho de que en el pago por consignación, la consignación, es decir, el depósito ante el tribunal de la cosa adeudada por parte del debitor de la obligación, no se hace efectiva hasta que bien el acreedor acepte este pago o bien que el juez, por una resolución judicial, determine, declare
que el pago por consignación procede. Vamos a poner en contexto la situación de este caso en particular. Bien, el señor Torres y la empresa Coca-Cola habían celebrado un contrato de compra-venta, mediante el cual la empresa Coca-Cola se comprometía a la venta de un terreno al señor Torres. Este debía cancelar la deuda, ¿verdad?, en 3 pagos. Hasta aquí no hay problema. El señor Torres realiza los 2 primeros pagos, Coca-Cola los recibe. Cuando el señor Torres va a realizar el tercer pago para salir de su deuda, Coca-Cola no lo recibe. Se arrepiente de la venta del bien inmueble. El señor Torres acude al tribunal para realizar un depósito, su proceso de pago por consignación. Cuando Coca-Cola es notificada por el tribunal, en efecto, se niega a aceptarlo y lo que hace a su vez es solicitar ella un proceso de pago por consignación mediante el cual le devolvería al señor Torres las cuantías de los 2 primeros pagos que éste le había efectuado. Entonces, se suman estos 2 procesos o se acumulan, como se diría, estos 2 procesos en el tribunal. Aquí el juez procede correctamente, el juez acuo da apertura al proceso sumario en la que se van a dar los alegatos, se van a aportar las pruebas. Bien. En una primera sentencia, lo que hace el tribunal es fallar a favor del señor Torres y obligar a Coca-Cola a que acepte el tercer pago, acepte la consignación que Torres le está aportando. Coca-Cola no se queda allí, apela al primer Tribunal Superior de Distrito Judicial, quien a su vez falla a su favor. Entonces, ahora sería el señor Torres el que debe aceptar el pago que Coca-Cola trata de hacerle. El señor Torres no acepta, no se queda con esta sentencia, sino que presenta ante la Corte el recurso de casación, ¿verdad? Para que la Corte, la sala primera de lo civil, invalide la sentencia que le fue desfavorable y case la primera sentencia que sí le era favorable, ¿verdad? Entonces, la Corte evalúa el caso que había venido desde el primer Tribunal Superior y allí da validez al argumento que llevó a este tribunal a fallar a favor de Coca-Cola. Y era el hecho de que Coca-Cola aludía que el contrato de compraventa no se había perfeccionado porque no se había constituido en escritura pública. Por tanto, carecía de las solemnidades que la ley exige a este tipo de contratos. Y entonces determina que se trataba de un contrato en proceso de formación, más no de un contrato perfeccionado, y por ende Coca-Cola no tenía la obligación de finalmente venderle el terreno al señor Torres. Se puede discutir sobre la decisión que tomó la Corte y demás, pero aquí lo que queríamos resaltar es la importancia que tiene probar la existencia efectiva de la obligación, en este caso mediante una escritura pública, porque ello es lo que va de haber existido esta escritura pública. En efecto, el señor Torres hubiera realizado su pago por consignación y el tribunal enseguida habría decretado, habría fallado a su favor y Coca-Cola tendría que haber recibido el pago y entregar el bien inmueble. Esta es la importancia que tenía la escritura pública en el tema del proceso de pago por consignación. Muchas gracias.